Vamos a la palabra. Mateo 28, versículo 18 al 20, dice la Escritura: y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Quién va a estar con nosotros? Jesús. ¿Cuánto? Siempre. Digan conmigo: Jesús estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una mañana muy especial porque estamos llevando adelante el cumplimiento de este mandato. La iglesia Casa de Vida está yendo al territorio que el Señor nos asigne. No nos conformamos solo con estar aquí, en esta preciosa casa que el Señor temporalmente nos ha dado, sino que entendemos la misión de ir. Digan conmigo: la iglesia debe ir. Cuando la comunidad no llega a la iglesia debe ir a la comunidad. Ese es el propósito de la extensión. Hoy muchos hermanos de Suárez que no venían por la excusa de que es lejos, que es mucho boleto, que es esperar mucho tiempo. Cuando ayer vieron esos 37 locatarios, 37, ¿verdad, Cristina? 37 locatarios que estaban en el Salón JA cuando hicimos la extensión en Suárez, ellos pudieron ver que la mayoría de los asistentes no eran de Suárez. Eran de Ciudad de la Costa, eran del Cerro, eran de Las Piedras, eran del centro, eran del Prado, eran de diferentes ciudades. Lejos, por cierto, muchos. Y al ver el testimonio de que voluntariamente fueron a servirles, fueron a amar la ciudad de Suárez, fueron a amar al pueblo de Suárez, se activó en ellos el venir a la casa. ¿Sí o no, Cristina? Porque eso es el testimonio que uno debe dar a la comunidad. Y hoy estamos cumpliendo una de las instituciones más importantes, que es bautizar en aguas a aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque se nos ha dado autoridad, derecho a ejercer el poder de Dios en el cielo y en la tierra. Es extraordinario cómo nuestra iglesia, a donde quiera que va, no importa la ciudad, no importa el edificio, no importa el ambiente, no importa la condición climática, la presencia de Dios viene con nosotros. A donde quiera que vayamos, la presencia de Dios viene con nosotros, y donde estamos los cielos están abiertos. Ayer pasó de todo: liberaciones, sanidades, reconciliaciones, quebrantamiento, gente apartada por años volviendo al camino del Señor. Uno podía llegar a predicar el mensaje, ir a empezar, y ya el quebranto del Espíritu estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Porque Él está demostrando la veracidad de su promesa. A donde quiera que vayamos, Él viene con nosotros. Nuestra misión entonces como iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. La definición de misión en nuestra iglesia Casa de Vida es hacer discípulos, extender su reino y cuidar de su pueblo. Esto responde a esta palabra, a la palabra, al mandato de Jesús: vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Qué hacemos? Discipulamos personas y discipulamos naciones. Nuestro grupo de conexión en Suárez no está solo discipulando las personas que se congregan en el grupo. Ese grupo está discipulando Suárez. Levanten la mano los hermanos de Suárez. Ustedes están discipulando Suárez. Se dicen muchas cosas de ese pueblo. Yo lo conozco, yo me crié también ahí de chico. Pasaba muchos veranos e inviernos en casa de amigos que vivían en Suárez. Yo conozco la historia de Suárez. Se ha dicho muchas cosas de ese pueblo, de cómo es la gente. Pero ayer yo les decía a ellos: vamos a cambiar la identidad de esa ciudad. ¿Por qué? Porque la iglesia está ahí. Y la iglesia va a ejercer el poder de Dios para discipular ese pueblo y cambiar la cultura y cambiar la realidad de ese pueblo. Cuando nosotros entendemos la necesidad de obedecer al mandato de bautizar, lo que hoy estas 19 personas que han decidido seguir a Cristo y no volver atrás,
están asumiendo el compromiso de ser discípulos de Cristo. Ya no solo seguidores, sino discípulos. Dar su vida para cumplir la misión del Señor. ¿Cuántos se han bautizado por aguas? Ya, levanten su mano. Uy, la gran mayoría. Gloria a Dios. Nosotros somos la iglesia. Digo conmigo, somos la iglesia. Otra vez, somos la iglesia. Y el testimonio en aguas testifica al público de que nosotros hemos decidido morir a nuestra propia vida para vivir la vida de Cristo. Pero hay una revelación en el bautismo. No es una práctica, no es una norma, no es una ceremonia, es un acto profético. Porque hay dos tipos de bautismo. Una palabra griega significa en bapto, diga conmigo bapto. El bapto, que es lo que vamos a hacer hoy, es cuando tú agarras un elemento y lo sumerges en agua y lo vuelves a quitar. Cuando se tiñe una tela, se sumerge en un líquido con color y la tela sale impregnada de ese color. Eso es un bapto. Nosotros como iglesia, la gran mayoría de los cristianos en los servicios, en las reuniones, gozan de un bapto. Entran en la presencia del Señor, pero luego salen. Son tocados en una reunión, son tocados en un grupo de conexión, son tocados en una predicación, son tocados por escuchar una adoración, pero luego salen de su presencia y siguen siendo los mismos, con un dejo, con un pequeño perfume de haber estado en la presencia del Señor. El tema del bapto es que te toca, pero no te cambia. El bapto es una experiencia, pero no es transformación. Ahora, el bautizo, digan conmigo, bautizo. El bautizo es otra cosa. El bautizo es cuando usted sumerge un elemento y permanece, se conserva. Y cuando el elemento está sumergido y permanece sumergido por tiempo en ese ambiente licuoso, el líquido que lo envuelve comienza a transformar las cualidades naturales del elemento que ha sido sumergido. ¿A cuántos de ustedes les gustan los pepinillos? ¿Les gustan los morrones en vinagre? Los picles, esa es la palabra. ¿Cuántos gustan los picles? ¡Ah! ¡Qué rico para irme ahora a comer un asado con picles! ¿Quién será el Hijo divino del Señor que me va a invitar? Padre, tócalos. Revélaselo a su Hijo, Señor. Los picles son verduras que si se sumergen en vinagre o aceite y se los quita, tomarán un poquito de sabor, pero seguirán siendo duros. Seguirán siendo crudos. Pero cuando usted sumerge y lo deja por tiempo, el aceite comienza a alterar la dureza, lo vuelve tierno, se impregna hasta la profundidad y le cambia el sabor, le cambia la textura, lo hace más deseable, lo hace más gustoso. Eso es lo que el Espíritu Santo del Señor quiere hacer con la iglesia y es lo que la iglesia debe aceptar. No vivir en un bapto, vivir en un bautizo. Cuando tú eres sumergido en la presencia de Dios y permaneces en la presencia de Dios, ahí serás transformado. Los creyentes de hoy que solamente gozan de ser domingueros, cada una semana, 15, un mes y demás, pero no se bautizan, no se sumergen en ir más allá que solo congregarse, solo participar de un servicio, traer mis diezmos, ofrendas y adorar y nada más, no involucrarme en las corrientes del Espíritu que están surgiendo en esta casa, seré tocado pero no transformado. Tú te das cuenta cuando alguien está sumergido, cuando alguien está bautizado en la presencia de Dios, porque lo viste hace un año y al año no es la misma persona. Tú, si eres la misma persona que hace un año, has gozado de un toque, pero no de ser transformado por la presencia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, segunda carta de Corintios capítulo 3, 18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su imagen con más y más gloria, la acción del Señor, que es por el Espíritu. Cuando nosotros entendemos que el bautismo no es un momento, el bautismo es una condición, vamos a entender que así como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y oído a esto, fuimos creados, dice el libro de Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Pero por el pecado nos quedamos solo con la imagen y perdimos la semejanza. Adán y Eva gozaban de la gloria de Dios. No se enfermaban, no eran escasos, no tenían miseria, no tenían pobreza. Vivían en plenitud. Pero en el momento que le dieron lugar al pecado y fueron alejados de la gloria de Dios, quedaron con la imagen, pero ya no con la semejanza. Tanto es así que los primeros hombres, si usted lee la historia y las cronologías de los primeros hombres fuera del Edén, vivían siglos. Porque les quedó el dejo, les quedó el perfume de esa gloria que los hacía vivir por siglos. Ni siquiera décadas, siglos. Pero al alejarnos cada vez más de Dios, nos fuimos endureciendo y perdiendo las cualidades de la gloria hasta que vino Cristo. Cuando vino Cristo, en su muerte y en su sepultura, algo ocurrió en la humanidad. Cuando Cristo fue sepultado, el reino de las tinieblas celebraba la victoria sobre él. Y dijeron, un profeta más que hemos acabado. Un loco más que quiso hacer cambios pero no pudo. Un soñador más, un visionario más, pero lo hemos terminado. Lo que no sabía el diablo es que Jesús, siendo hombre, vivió 33 años sumergido en el Espíritu Santo de Dios, en vida y en muerte. Y Él murió en el Espíritu, y al tercer día el Espíritu Santo descendió al mismísimo infierno y lo resucitó. Cuando nosotros nos bautizamos por las aguas, mis amados, lo que hoy le están declarando al diablo es: recuerda que aquel que me ha salvado y redimido fue el que te venció en el Calvario, fue el que te venció en la sepultura y no está muerto, Él está vivo, y como Él vive, yo también voy a vivir. Cuando tenemos bautismo en aguas, hay un momento profético poderoso que se desata. El cielo, la tierra y el infierno reconocen una vez más que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando el diablo los ve a ustedes tomar este paso de fe de pasar por aguas, cuando sean sumergidos en aguas, amados, créanlo por la fe, el Espíritu Santo de Dios va a descender sobre ustedes, como descendió sobre Jesús. Jesús mismo tuvo que pasar por el Jordán. Y cuando llega al apóstol, al profeta Juan estaba anunciando, preparando el camino, bautizando en aguas a los que creían que venía el Mesías, necesitaban pedir perdón de sus pecados. Y Juan avisó esto en Mateo 3:11: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Lo que están haciendo en bautizarse en aguas es decir, yo me he arrepentido de todos mis pecados. Yo estoy decidiendo dejar atrás mi pasado. Estoy decidiendo ponerle sepultura a la vieja vida que llevaba. A partir de ahora yo quiero vivir la vida de Cristo. Quiero ser transformado por Cristo. Quiero hacer la voluntad de Cristo. No será fácil, pero el Espíritu Santo estará con ustedes. Cristo estará con ustedes y lo van a lograr como lo estamos logrando. Pero dice Juan: pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Escuche, cuando somos bautizados en aguas es para arrepentimiento. Pero si en esta mañana tienen fe y lo anhelan con todo su corazón, al brotar de las aguas vendrá el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes y el fuego de lo alto los va a consumir. Así que prepárense, porque puede pasar cualquier cosa. Pueden llorar, pueden reír, pueden recibir el bautismo en lenguas, pueden sanarse.
pueden liberarse, puede pasar cualquier cosa conforme a su fe. He recordado muchos bautismos donde bautizábamos a hermanos y al salir del agua saltaban como y se nos perdían en el río, por eso no bautizamos más en el río. Un día bautizamos a un hermano bastante grandecito, rellenito, y salió del río lleno del Espíritu Santo y se iba caminando a la orilla y se cayó borracho del Espíritu y se nos iba. Y se dije, no, piscina. Que si cae bajo el Espíritu Santo, bueno, por lo menos lo levantamos ahí enseguida. Y esto es muy poderoso e importante saberlo, iglesia. Cuando yo me bauticé con 17 años. Hijo de pastor, me presionaban para bautizarme. Tenés que bautizarte a los 12, no quiero. Bautizarte a los 13, no quiero. Bautizarte a los 14, no quiero. Bautizarte a los 15, no quiero. Porque el día que yo decida bautizarme, será para siempre. Yo no quiero una experiencia, yo quiero una transformación. Yo no quiero bautizarme por religión, quiero bautizarme por revelación, por convicción, por decisión. Y hubo un tiempo donde yo me aparté siendo adolescente, pero cuando volví a Cristo a los 17, me bauticé con Nelson, nos bautizamos los dos. Teníamos 60 kilos menos cada uno. En el río, ¿dónde fue? En Santa Lucía, en aguas corrientes. Corría de todo en esas aguas. Pero ese día, yo entendí lo que estaba haciendo. Este día ustedes entienden lo que están haciendo. Y aquellos que han sido bautizados por aguas, recuerden lo que hicieron. Se consagraron para Él. Ahora, pastor, ¿por qué mi vida no es transformada? ¿Por qué no puedo vivir la plenitud de Dios? Porque al nosotros bautizarnos y consagrarnos a Dios, entonces el Espíritu comienza a edificar la semejanza de Jesús en nosotros. Edifica la semejanza que perdimos en el Edén en nosotros. Y para terminar, dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Baptizo. No recibes ni siquiera lo que necesitas porque no tienes revelación de cómo pedir. Porque el Señor no quiere que pidas lo que necesitas. Él ya lo sabe. Lo que Dios quiere que pidas lo que quieres. Porque en lo que quieres demuestras tu corazón. En lo que quieres expones las motivaciones de tu corazón. Y Dios es tan poderoso que Él confía que vamos a pedir bien, que queremos lo noble, lo puro. ¿Y cuál es la condición para recibir todo lo que queremos y que el Señor lo conceda? Iglesia, no te estoy inventando nada, está en la palabra. Pastor, parece demasiado bueno para ser cierto. Lo es. Porque está escrito. Esto ni siquiera necesita una gran interpretación. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Si lo dijo Jesús, para mí basta. Pero la clave es permanecer. La clave está en permanecer. ¿Cuál es la clave? Permanecer. Tienes 1000 motivos para apartarte. Tienes 1000 motivos para renunciar y bajar los brazos. Tienes 1000 motivos para negar tu fe. Tienes 1000 razones para decir: Dios conmigo no ha cumplido. He orado, he clamado, he trabajado, he diezmado, he ofrendado, he servido, y mi vida sigue siendo de batalla en batalla. Y quizás como yo, un día dijiste: me voy a apartar, voy a hacer mi vida. ¿Saben qué es lo peor que un pecador? Un cristiano apartado. Porque no puede pecar tranquilo. Porque cuando no tenías conocimiento y eras un mundano de los mundanos, te ibas a los bailes, hacías cualquier cosa, tomabas, te drogabas, pecabas y no sabías. Pero cuando eres hijo de Dios y te apartas, tu carne quiere volver a lo viejo, pero tu conciencia no te deja. Fueron los peores 2 años de mi vida. Apartarme para pecar mal, porque no podía pecar bien.
No podía disfrutar nada. Fueron torturas. Negar a Dios, alejarme de Él, no querer estar en la iglesia. Hasta que un día entendí que yo ya no le pertenecía a mí mismo, yo ahora le pertenecía a Él. Y comencé a entender que la clave era permanecer. Que en el mundo y en la vida habría 1000 razones para desistir, pero solo una para permanecer: el sacrificio de Jesús por mí, el sacrificio de Jesús por ti. Y eso te basta. Cuando permaneces en Él y a pesar de todo sigues baptizo, sigues sumergido, sigues en su presencia, no dejas de orar, no dejas de ayunar, no dejas de adorar, no dejas de servir, no dejas de darle a tu Dios, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, vas a recibir todo lo que quieras. Te vuelvo a repetir, vas a recibir todo lo que quieras, porque para eso Dios nos ha creado. Nos ha creado para mostrar su amor, nos ha creado para mostrar su gloria, nos ha creado para demostrar su poder, nos ha creado para demostrar su paternidad, nos ha creado porque nos ama. Y como Él nos ama, no nos va a dejar, va a estar siempre con nosotros. Y aún en el camino Dios ha prometido que si permaneces en Él y sus palabras en ti, pide lo que quieras y Él te lo va a conceder. En esta mañana yo te vengo a anunciar que está viniendo en camino, que está llegando los mejores días, los mejores tiempos. La promesa del Señor se está por cumplir. Lo que Dios te ha dicho lo va a hacer, lo que Dios te ha mostrado te lo va a entregar, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ponete de pie, iglesia. La transformación no se da por un toque del Espíritu, sino por una permanencia en el Espíritu. La transformación no se da por un toque del Espíritu, se da por la permanencia del Espíritu. Esta adoración nueva que estamos cantando es una adoración netamente de la palabra que he predicado. Estar cubierto por las aguas, vivir sumergido por las aguas. En mi ayuno de 40 días del año pasado, solo agua, a la altura de mayo y junio, arranqué el 1 de mayo, culminé el 9 de junio. Un día el Señor me visita con una visión o sueño, no recuerdo, porque uno entra en una dimensión que no es natural. Y soñaba que estaba en la playa con mi esposa y con mi hijo mayor Federico. Lo conté cuando volví del bautismo, del ayuno. Y en un momento una gran ola, un tsunami se venía sobre nosotros. Y yo sentía la desesperación de que nos íbamos a ahogar. Y miraba a mi costado, veía a mi esposa, veía a Fede, y mi mayor preocupación era Facundo y Mía, que estaban en la orilla. Sabía que mis 2 hijos pequeños estaban en la orilla. Y veo la ola venir y la desesperación de buscarlos y agarrarlos y tener una mínima esperanza de que vamos a sobrevivir, pero yo sentía que nos íbamos a morir. Sentía que nos íbamos a ahogar. La ola era enorme. Y cuando la ola nos está por abrazar, un manto de colores, pero un manto de colores que no era de esta tierra, no era de tela, no era natural, era como una fuerza. Nos envolvía a los 3, y mientras las olas empezaban a romper y nosotros girábamos y girábamos, ese manto nos cubría a los 3 y podíamos respirar en el manto. Y yo empiezo a darme cuenta que puedo respirar en medio de las olas golpeando la arena. Y cuando llegamos a la orilla, abro mis ojos. Veo que estoy sano, que puedo respirar. Desesperadamente busco a mi familia, la encuentro a mi esposa, lo encuentro a Fede. Y trato de mirar hacia adelante creyendo de que iba a encontrar todo destruido. Sin embargo, estaba todo limpio. No había nadie, pero estaba todo limpio y en perfectas condiciones. Y Facundo y Mía jugando en una plaza como estas que tenemos aquí en Montevideo, en las hamacas y en el sub y baja. Abro mis ojos y no entiendo qué está pasando. Pero miro a mi derecha y estaba el manto. Tomo el manto y me despierto. No lo entendí. Inclusive durante el ayuno pedí al Señor revelación y tuve ciertas interpretaciones. No lo entendí.
Pero cuando vino octubre en la Viva, cuando declaramos que ese manto de avivamiento, de protección y de vida se iba a desatar sobre la iglesia, luego de octubre la iglesia pasó por una tormenta, divisiones, traiciones, ingratitudes, difamaciones, calumnias. Y cada semana, cada mes, de octubre a fin de año, cada semana parecía que se ponía peor. Y ahí el Señor me habló y me hizo recordar el sueño. Las aguas no te ahogarán si permaneces sumergido en mi presencia. La iglesia desde enero cambió el año y cambió la temporada. Yo no creo en el cambio de calendario, yo creo en el cambio de actitud. Yo creo en el cambio del corazón. Yo creo en el cambio de la visión. Yo creo en el cambio de la disposición. Y en enero, cuando declaramos es año de visión y plenitud, ese manto se ha soltado. Y ese manto está sobre mí y está sobre ti. Y quiero anunciarte, podrán venir 1000 problemas y 1000 dificultades a ti y a tu familia, pero si estás sumergido en la presencia de Dios, cuando pasen las aguas, tú estarás transformado y de pie, y todo estará bien. Estarás bien, de pie, transformado, y todo estará bien. Porque es lo que les pasa a los que estamos bautizados. Betania, levanta tus manos al cielo. Todo va a estar bien, hija. Todo va a estar bien. Estas aguas van a pasar. Estas aguas van a pasar. Ya están pasando. Fue violento, fue durísimo, pero has permanecido. Has permanecido sirviendo, permanecido amando. ¿Saben qué bonito fue ayer ver a mi hija Betania? Prácticamente nacida en la casa, líder de grupo de conexión. Le ha pasado de todo a esta hija, de todo lo que usted ni se imagina. Y verla ya sirviendo al Señor, orando y ministrando liberación a otra persona, mi corazón se quebró. Porque ella dejó de lado sus necesidades para atender las necesidades de otros. Esta es una hija de la casa. Estos son los hijos por los cuales yo doy la vida. Y entiendo el poder del bautismo, porque cuando estás bautizado en el Espíritu, sos transformado. Y el Señor permite por un tiempo que el diablo te zarandee. Pero recuerda lo que prediqué hace un par de semanas. El diablo está trabajando para él. El diablo puede estar quitándote cosas buenas. Necesita Dios espacio para traerte lo mejor. Necesita Dios espacio para llevarte la doble porción. Necesita Dios espacio para darte lo que Él tiene para ti, y no lo que tú quieres para ti, lo que Él tiene para ti. En esta mañana ustedes serán cubiertos por las aguas. Y si permanecen en el Señor, van a discipular ciudades, van a discipular familias. A donde quiera que vayan, el poder de Dios estará con ustedes. El infierno mismo los va a reconocer. Va a sentir el agua, va a sentir el Espíritu y va a decir: no, con esto no nos podemos meter. Los quisimos destruir antes y no pudimos. Los quisimos destruir en el pasado y no pudimos. Ahora que están cubiertos por las aguas, son intocables. Son intocables. No los podemos lastimar, no los podemos dañar. ¿Por qué? Porque hay uno más grande que nosotros, dirá el infierno. Hay uno más poderoso que nosotros, que está en ellos, permanece en ellos, y no podemos hacer nada contra ellos. Entiendan lo que están haciendo en esta mañana. Saldrán de las aguas todopoderoso, todopoderoso. Así que no vuelvan nunca más atrás. Y cuando sean tentados a mirar, no miren. Miren hacia adelante, hacia la tierra que el Señor les ha prometido, hacia el liderazgo que Dios les ha prometido, hacia los sueños que Dios les ha prometido, porque todo se cumplirá en el sí y en el amén. Dale un aplauso grande a Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos.